Bueno, pues para terminar nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a un personaje que todos ustedes conocen y hemos invitado a una persona que seguro que le ha seguido durante toda su trayectoria personal y profesional, sin duda alguna. Hablamos de que, saben ustedes que este año 2016 se cumple el cuarto aniversario el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, 400 años que nos dejó. Y bueno, se están sucediendo diferentes actos en torno a la figura de este personaje. Para hablar de ello, hemos invitado a Manuel Gaete Jurado. Manuel Gaete, muy buenas. Hola, José. Catedrático de Lengua y Literatura, entre otras cosas, porque también doctor en Filosofía y Letras, académico numerario de la Real Academia de Córdoba y presidente de la Asociación Colegial de Escritores. En fin, que uno ya tiene sus cositas hechas, ¿no? Sí, por el ya camino, tiene los ¿no? deberes cumplidos y más de lo que es necesario a veces, ¿no? Bueno, 400 años se cumplen de la muerte de Cervantes, Cierto. Todo un personaje. Todo un personaje. Y además coyunturalmente es una coincidencia, una triple coincidencia histórica, como sabes, porque en esa misma fecha también murió Shakespeare, que es el gran padre de las letras inglesas, y el Inca Garcilaso, que murió también en Córdoba justamente en ese tiempo, porque Cervantes murió la madrugada del 23, o sea, murió el 22, pero bueno, se enterró al día siguiente en los Trinitarios, el 23, con lo que la celebración es conjunta, ¿no? Tripartita, y por eso ese día se celebra el Día del Libro y todos los actos en torno a esa efeméride importante, porque es el autor español o lengua española más conocido a nivel mundial. De hecho, en todos los lugares del mundo donde vas, hablas de Cervantes y es conocido allí y es donde vayas. Conocido. También hay otro, el Gran Capitán, ¿no? Se cumplen 500 años, ¿no? También, este ciertamente, también, el Gran Capitán es el político, el gran guerrero, ¿no? El gran guerrero de... Otro polo opuesto a lo que estamos hablando. Absolutamente opuesto, sí, con otras connotaciones, ¿no? Es el hombre de espada, el hombre de la fuerza, es el hombre de la... el intelectual. Sin embargo, Cervantes fue un gran soldado, fue un gran guerrero. Él se enorgullecía de haber perdido toda la movilidad del brazo izquierdo en la batalla de Levanto, en la famosa batalla de Levanto, en la que los españoles derrotaron a toda la fragata inglesa, ¿no? Entonces, es una cosa para él muy importante, que presumió de ello toda la vida, a pesar de haberse quedado manco. Bueno, ahora te preguntaré sobre Cervantes, cuéntame. Que seguro que sabes muchas cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Pero como decíamos, ¿no? Se está celebrando este centenario de la muerte y se están haciendo muchas actividades, ¿no? Algunas actividades, ¿no? Sí. Bueno, fue pionera la Real Academia. Tuvimos unas jornadas justamente en el mes de abril, que era el mes, digamos, especialísimo por antonomasia. Hicimos unas jornadas en las que participamos pues, el propio Antonio Cruz Casado y yo mismo. Hablamos de Cervantes y de su vida. Vamos, yo concretamente hablé de la estancia de Cervantes en Córdoba, de los mitos y leyendas, porque no está claro, o muy claro, o excesivamente claro, que Cervantes estuviera cobijado aquí durante un cierto tiempo. Está confirmado que sí, que estuvo en Castro, encarcelado además, pero lo de Córdoba es un poco ambiguo, no se sabe muy bien. Parece ser que sí, que vino con su padre, que arrastró a él y a su hermana y dejando a su mujer en Alcalá, y él se vino porque el padre un poquito vio a la Virgen, ¿no? Y entonces, bueno, pero sobre eso concretamente hablé en la academia. Posteriormente, durante este mes también, a lo largo del mes, se están haciendo conferencias y todo tipo de actividades. Hay una exposición magnífica en el Real Círculo de la Amistad sobre los documentos o los libros en torno a la época y de Cervantes, en colaboración. Ayuntamiento. Se puede visitar ya. Se puede visitar ya. Sí, hay auténticas maravillas de libros que hablan de Cervantes. Muy aconsejable, muy aconsejable. Incluso libros de la propia Real Academia que están allí. Hay una exposición magna que recomendamos, tanto tú como yo recomendamos que vayan a verla. Y bueno, es la universidad, el Círculo de Amistad, la Academia de Córdoba y el Ayuntamiento. Y concretamente hay unas jornadas, que es la que esta tarde vamos a departir,
que es el Real Círculo de Amistad. Yo pertenezco a la Comisión de Cultura, entonces al principio pues yo decidí o expuse en realizar una serie de actividades a lo largo del año en celebración del centenario de Cervantes. Entonces, esta es la primera iniciativa, que son 3 conferencias del doctor Casado, doctor Toledano y yo mismo, que hablamos si quieres de ellos, y después del verano va a haber una representación teatral de Entremeses de Cervantes, que era el grupo del Real Círculo de Amistad, que lleva Juan Carlos Villanueva, como sabes. Va a haber un recital poético de poemas de Cervantes, aunque Cervantes nunca se consideró un poeta, o sí se consideró, pero como había tan grandes poetas en la época, háblese de Góngora, Quevedo, el propio Lope de Vega, pues él siempre se sintió en desigualdad, ¿no? Un poquito no inferior, sino en desigualdad. En desigualdad de condiciones, sí, ciertamente. Y también va a haber un certamen de relatos para chicos de primaria. Se decía en principio que fuera primaria y secundaria, y al final se optó porque fuera solo primaria, que parece que los niños de entre 8 y 10 años están son más proclives a atender las indicaciones de los profesores, y va a ser dedicado a primaria sobre pues, redacciones, cuentos, lo que a los chiquillos se les ocurre a través de los colegios, sobre la presencia de Cervantes en Córdoba, a ver qué nos pueden decir que no hayan dicho. Y el viaje es, o sea, el premio va a ser un viaje por la ruta del Quijote. Eso dentro de la programación cultural del Real Círculo de Amistad. Pero de momento hoy las jornadas del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, ¿no? Ciertamente. Manuel Gaete va a exponer una parte de la vida de Cervantes, Antonio Cruz otra parte sobre modelos caballerescos. Efectivamente, sí. Y Juana Toledano otra de las partes. Nuevas bueno, ahí estamos viendo el cartel, ¿no? Lo leemos. Continuaciones del Quijote. Figuración de la mujer en los textos del Quijote, el mito bipolar, así era, ¿no? Denominada a la mujer, ¿no? de Cervantes, no estaba... No, es que el Quijote, la mujer en el Quijote es una confrontación de dos ideas muy diferenciadas. Por una parte la mujer ángel, la donna angelicata, que es la mujer perfecta, la mujer casi celestial, la mujer absolutamente identificada con María, como es el caso de Oristela o el caso de Sigismunda, que son mujeres perfectas, y sin embargo hay otra mujer, una mujer que es la mujer terrible, ¿no? Enfant terrible, que es la que se parece más a Eva, que es la causante del dolor en el hombre, incluso a Lilí, que es anterior a Eva, que era todavía más perversa, ¿no? Es esa incapacidad o esa ambigüedad que tiene la mujer para amar o desamar, capaz de llevar al hombre a lo más alto o hundirlo en el más doloroso dolor, ¿no? En varias redundancias. Entonces, en Quijote, en el Cervantes se ve muy bien, no solamente en el Quijote, sino en toda la obra. La vida de Cervantes es una vida muy ligada a sus mujeres, porque... ¿Era mujeriego Cervantes? Lo que yo más bien creo que era misógino, más que mujeriego, misógino, y te digo por qué. Él se casó con una chica, Catalina de Salazar, casi 20 años más joven que él, o sea, lo doblaba en edad, ella tenía 19 y él 37 tenía, ¿no? Tendría buen don de palabra prácticamente, y la encandelaba. Prácticamente sería su padre, o como casi su padre podía ser perfectamente. Entonces, ese matrimonio nunca fue bien, pero tampoco nunca fue mal. Ella prácticamente tenía adoración por él, pero él tampoco tenía demasiado cuidado. Él no se había casado, pero venía de una relación anterior con una mujer casada, de la que tenía una hija que se llamaba Isabel, que era bastante, ¿cómo te lo digo para que no moleste al personal? Pues era muy ligera de cascos, pero es que tenía varias hermanas... de Villa Alegre, pero varias hermanas, tres hermanas concretamente, una de ellas fue monja, incluso priora y rectora y abadesa, pero las otras dos eran bastante... siempre estuvieron con hombres casados, le sacaron dinero, pero en definitiva bien con su hermano. Era una especie de casa patrimonial donde vivía la mujer con la hija que no sabía que era hija de Cervantes, porque él se había pasado a su hermana pequeña Andrea, que era la madre, que sí, que figuraba como madre,
Bueno, pasa que en un momento determinado, pues ella se entera de que Isabel es hija suya y entonces intenta separarse de Cervantes, hay complicaciones y tal, pero al final ella vuelve. Ella siempre, incluso en el último momento de su vida, porque ella dijo que no se quería, que a partir de esta historia y tal, que ella no se quería enterar junto a este hombre, que la había engañado, por lo menos ocultado y tal, pero después de que se enteró volvió al redil, ¿no? Y ya decidió, en lugar de dormitar o pasar la vida eterna con el padre, pasarla con Cervantes, diciendo que había sido feliz dentro de lo que cabía y prácticamente le dejó toda la fortuna a Cervantes y ella moría antes, ¿no? Te quiero decir que era un hombre que tenía cierta influencia sobre las mujeres, aunque él consideraba que las mujeres tenían que servir a los hombres, en principio. Era en este caso muy judeo-cristiano, ¿no? Cuadriculado. Un poquito cuadriculado. Un poquito cuadriculado. Lo que pasa es que al final de su vida, y teniendo en cuenta que su mujer pues, se había portado muy bien con él, no tanto su hija, al final su hija lo abandona, no quiere saber nada de él, porque él llega a tener una nieta que muere a los 3 años, de un hombre casado. Entonces, la condición era que si esta niña moría, todo el dinero que recibía la madre, porque es que, ya te digo, las hermanas y la madre se dedicaban a eso, a enamorar señores casados y conseguir de ellos unas rentas. Y a hacerle las alforjas, ¿no? De por aquel entonces, ¿no? Tremenda. Las llamaban las Cervantas. Menuda Cervantas, ¿no? Y no era un apelativo excesivamente cariñoso, sino todo lo contrario. Mira, qué poder de convicción. Y vivían en casa de ella. Entonces, este hombre poderoso, un hombre poderoso, le hizo jurar a Cervantes que si la niña moría, pues todo el patrimonio volvía a la familia de él. La niña muere a los 3 años. Mozas de buen ver, como decía Don Quijote de la Mancha. Serían chicas guapas y dulceneas hermosas. El caso que muere la niña, Cervantes quiere cumplir con esta voluntad, de hecho cumple, y la hija le negó la palabra al haberla desposeído del patrimonio que se supone que era suyo, ¿no? Y no estuvo a la hora de su muerte, o sea, a la hora de su muerte solo estuvo su sobrina, estuvo sus dos hermanas y su mujer, solamente. O sea, pero te quiero decir que era un hombre rodeado de mujeres, pero que él nunca ha tenido una gran buena opinión de las mujeres, consideraba que a las mujeres había que cuidarlas porque eran frágiles, que rápidamente se dejaban convencer y entonces no eran de fiar en un extremo. Pero, por otra parte, aseguraba que la que era buena era muy, muy buena. Claro, eso no siempre... Actualmente una mujer moderna a lo mejor no entendería ese tipo de cuestiones. Yo no las entiendo, lógicamente, supongo que las mujeres mucho menos. Bueno, ¿cómo era Cervantes en su día a día como persona y como escritor? Sí, pues era un gran hombre, era un hombre muy humano, un hombre que sentía muy de cerca los problemas de los demás, un hombre que, bueno, cuando estuvo encerrado allí en Argel, parece ser que conquistó con su palabra y con su buen ser a sus superiores, a los moros, o sea que él tenía una situación privilegiada en la cárcel, aunque él cuando sale de la cárcel dice que lo peor que le puede ocurrir a un hombre es vivir en cautiverio, ¿no? Decía que la libertad era el mayor don que nos había dado Dios, porque era creyente, lógico, en aquel tiempo, era normal. Entonces, aunque él no vivió demasiado mal, sufría de aquel cautiverio. ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado? Se habló 4 años. 4 años. Lo salvaron los mercedarios. Su hermano también quedó encerrado. Fueron las hermanas quienes consiguieron el dinero para liberarlos. Creo que 3.000 maravedíes para el hermano, que después murió combatiendo en otra guerra posterior, y él 5.000 maravedíes porque todo el mundo consideraba que era un hombre importante, como había escrito libros y tal, pues entonces pensaban que era importante y pidieron casi el doble de lo que habían solicitado por su hermano, pero bueno, te quiero decir que al final salieron los dos. Manuel, me decías al principio de la entrevista que tenía la mano izquierda, ¿no? La mano izquierda, sí. ¿Qué le pasó en la mano izquierda? Pues un trabucazo. Le dieron 2 en el pecho, no serían excesivamente graves, y una en el brazo izquierdo, que no es que se lo
sino que se lo dejó inmóvil, que no le se lo conservaba en el brazo, pero que no tenía nada. movilidad. Exactamente. Era un brazo flojo. Es decir, que era diestro, escribió el Quijote con la derecha. Sí, absolutamente. Todo también sobre la escritura del Quijote, que tú sabes que tenía ya más de 50 años cuando empezó a escribir el Quijote. Algunos, los más andalucistas, digamos, dicen que empezó a escribir el Quijote en Castro del Río, en la cárcel del Castro del Río, pero otros opinan, no sé, tampoco... Hay confusión en ese aspecto, ¿no? Tampoco te puedo decir cuáles son los argumentos de unos y de otros. Yo creo que son más bien argumentos subjetivos, creo, porque las fechas prácticamente rondaban en torno a esto. Yo no sé cuánto tiempo tardaría, no se sabe, yo no lo sé por lo menos, cuánto tiempo tardó en escribirlo, pero unos piensan que fue en Castro del Río, donde estuvo encarcelado, y después, inmediatamente después, estuvo encarcelado en Sevilla, inmediatamente después. Entonces otros dicen que no, que fue en Sevilla, no sé, fueron 2 años de diferencia o así. Entonces, pero bueno, ese es el entorno. Digamos que ese cautiverio provocó que él quisiera escribir la historia de este hombre absolutamente libre o liberado. Es decir, él vino de Argel, rescatado. Sí, por supuesto. Y ya él empezó como digamos, mutilado de guerra. Tú sabes que actualmente también se le dan ciertos privilegios a la gente que se dan consejerías, actualmente me refiero. Pues en aquel momento le dieron un oficio que era bastante nefando, que era cobrar deudas. Y parece ser que él era demasiado buena persona, entonces lo engañaban, le recogían el dinero y después se escapaban con el dinero, dejaban al pobre mío frente a la justicia sin el dinero, ¿sabes? Entonces tampoco se le echa a él la culpa absolutamente de ese... Lo que sí se dice que era un hombre preocupado por los demás y que siempre que podía ayudar a alguien lo hacía y que tenía un gran corazón y era un hombre muy humano, que había sufrido mucho, pero por eso mismo lo hacía muy, muy humano. De hecho, bueno, rápidamente él aceptó a esa hija sin ningún problema, porque la madre, como estaba casada, era una mujer casada y tal, no quiso saber nada de ella, se lo llevó, intentó siempre estar a bien con todos. Estaba prácticamente divorciado de Catalina, no es el divorcio, digamos, estipulado ahora, pero prácticamente no vivía con ella, estuvo, pues te digo, más 17 años prácticamente yendo y viniendo, y la pobre mujer, pues, sola, ¿no? Entonces, ¿Qué otros títulos podemos destacar de Cervantes? Porque todos conocemos el Quijote, claro, como referencia, ¿no? Pero me imagino que este hombre tendría... Y conocemos todos, y que también es un referente importante, y que hemos leído todo en el bachillerato, y seguimos leyendo las famosas novelas ejemplares. Sobre todo, pues, el Rinconete y Cortadillo, La española inglesa, La gitanilla, El licenciado Vidriera, o sea, una serie de El celoso extremeño. Esas obras que él siempre las escribió con deseo de moralizar, o sea, moralizar en el mejor sentido de la palabra, no hacer una moralina innecesaria, sino alertar, advertir a los hombres y a las mujeres de que debían de seguir el buen camino, ¿no? No era tanto... Sus libros tenían mensajes. Siempre tenían un mensaje, una moral humana más que religiosa, aunque haya gente que ha querido ver una connotación especialmente religiosa de Cervantes, y esto es una cosa que yo te digo, que no lo sé con seguridad, que no creo que tuviera tan acendrado como se piensa, ¿no? Porque yo estoy convencido de que él era cristiano, respetaba las normas cristianas, pero tenía ese aroma del renacimiento, de la libertad, que venía un poco desde Calixto y Melibea, todo eso, ese aire europeo que se respiraba. Yo creo que él también, sobre todo un hombre que había viajado mucho, estuvo en Italia, tú lo sabes, poco tiempo, pero estuvo en Italia de secretario de un año allí. O sea, te quiero decir que él traía ese aliento renacentista, humanista, progresista de alguna forma, que luchaba, contrastaba con esa otra corriente cristiana, ¿no? Entonces ahí él siempre luchó. Pero hay unas obras, aparte de estas que te digo, está La Galatea, que es una novela pastoril impresionante, que escribió mucho antes, en el año 85, 1585 aproximadamente, que es de lo primero, y después está otra gran obra que no llegó a editar, que no llegó a ver editada él porque murió antes, se editó en
al año siguiente de morir, y lo editó su mujer. O sea, Catalina recogió el manuscrito que es los trabajos de Persíles y Sigismunda, que es una epopeya épica en torno a dos personajes, un hombre y una mujer que pasan una serie de vicisitudes y al final, pues después prácticamente son virginios, santos y tal, y al final consagran todo ese esfuerzo con un casamiento cristiano, al modo del tiempo, en fin, un poco de... ¿Cuántos títulos se le atribuyen a Cervantes? ¿Están contabilizados? Pues son infinitos, porque escribió muchas obras de teatro, muchos entremeses, no lo sé, puede estar por la cincuentena o así. Escribió bastante, escribió mucha obra porque él durante un determinado tiempo de su vida quiso vivir de su obra literaria. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Como poeta tenía unos rivales absolutamente para él invencibles, ¿no? Aunque él escribió mucha poesía y de hecho creo que ganó algún premio poético ganó, pero vamos, el premio poético a lo mejor, pues no sé, era unas zapatillas o un pijama. Sí, no sé, para aquella época. Te quiero decir que no tenía mayor importancia, ¿no? Y después escribió muchas obras de teatro, pero claro, ante un monstruo como Lope de Vega, pues realmente sus obras no tenían tanto éxito, no eran tan multitudinarias como las del propio Lope, con el que se llevaba muy mal, por cierto. Eran enemigos... Eran competencia. Era la competencia. Entonces, pero él trabajó mucho y consiguió algunas cosas suyas se representara. Pero tuvo que hacer trabajos aparte, ¿no? Porque Lope, que también tuvo una vida muy disipada y muy de correrías y tal, él ganó dinero, trabajó mucho en el tema del teatro y él se mantenía. Él tenía compañías de teatro y tenía productores y gente que lo representaba, manager, ¿no? Porque era una fuente de crear. Es decir, la famosa frase de en 24 horas pasaron de la musa al teatro 300 obras o algo así, ¿no? ¿Qué se sabe de su adolescencia, de su edad temprana? Sí, pues vivió en Alcalá, eran 6 hermanos, era una familia numerosa. El padre era cirujano, pero no ¿Era de familia acomodada? Su madre sí. Su padre era un hombre normal, su madre sí era de familia acomodada, familia noble. Se enamoró de este hombre, de padre, de Juan Cervantes, y ya digo, era un cirujano, pero más que el cirujano en el sentido que entendemos hoy, que es un médico especializado, pues es más bien un matasanos o un curasanos, no lo sé muy bien, es un remenda pieles, ¿no? Había muchos además y tampoco él, de hecho, no sería tampoco gran cosa, ¿no? Gran cirujano. Y entonces malvivió, realmente malvivió e hizo malvivir a la familia porque la madre tuvo que tirar de lo que tenía, ¿no? Entonces él al final optó por venirse a Córdoba, también le habían dado trabajo con unos familiares o parientes de aquí, otra cosa distinta de tema jurídico y tal, pero que no era un hombre, digamos, excesivamente apegado a la familia, y Cervantes tampoco lo fue, como ya hemos comentado, ¿no? Entonces su adolescencia, pues tuvo una adolescencia traumática en el sentido de que estuvo más bien solo, ¿no? Y él yo creo que imitó un poco las andadas del padre, o sea, las mujeres ahí para cuando pueda ser, sin más historia, ¿no? Y también vio como su madre pues tuvo que sacar adelante a los hijos, entonces no le importaba que sus hermanas trabajaran en el oficio más así. Pero ¿cómo le da por la escritura a Miguel de Cervantes? Que él, ¿Por vocación? Porque era un gran lector. No, porque era un gran lector, pero tampoco tenía ascendentes familiares que pudieran... No, simplemente que era un hombre ávido de lectura y... Sí, que le gustaba leer. Que le gustaba leer y yo creo que como pasó tanto tiempo en las cárceles y tal, pues no sé si... Eso también te lo estoy diciendo yo bueno, era por conocer un poco la historia de... Pero es eso, es porque es un hombre muy aficionado a la lectura y un hombre... un gran lector, digamos empedernido lector.
Bueno, pues parte de esto es lo que se va a poder escuchar hoy en esta ponencia, en estas jornadas del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Hoy en el Real Círculo, bueno, la entrada es libre, puede asistir cualquiera. Y es una oportunidad, pues, de conocer de la mano de entendidos de este personaje algo más de Cervantes, ¿no? Dentro de este cuarto centenario, que yo creo que es un personaje que debemos de considerarlo mucho, ¿no? Los cordobeses, ¿no? No, yo creo que se debería estudiar incluso más en las escuelas y se estudia, ¿no? Pero también profundizar un poco más en su vida personal, en cómo se relaciona la vida y la obra. Cuando nos referimos a la educación somos un poco frívolos, ¿no? Y nos fijamos a lo mejor no llegamos al análisis, nos conformamos con aquello que nos dan sin más, ¿no? Entonces yo reivindicaría para la educación otro sentido crítico, ¿no? Que el profesor no fuera tan orientativo, sino que fuera, digamos, más argumentativo, que pudiera el alumno pensar por sí mismo, ¿no? En fin. Manuel, ¿qué tiene el Quijote que se ha convertido en el libro más leído de la historia? ¿Qué esconde? ¿Cuál es la clave? Lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. En Quijote cabe todo, hay de todo, lo que te puedes imaginar. Desde las reacciones más reaccionarias, por decirlo, por hacer el polípote, ¿no? Por incidir, hasta el mayor grado de libertad que el ser humano puede aspirar. O sea, es un compendio, es la... Pero con esa libertad, ¿ha estado censurado en algún lugar del mundo el Quijote? Ha tenido sus detractores, sí, ciertamente, porque ha habido momentos en que se ha dicho cómo se puede ponderar un personaje que es la máxima representación de la locura. O sea, como este personaje puede ser admirado, incluso imitado, si es que era un ser loco. Lo que ocurre es que yo, personalmente, considero que el Quijote, Alonso Quijano no estaba loco. No estaba loco. No estaba loco. Alonso Quijano quería simplemente imponer pues, las virtudes de la tolerancia, de la solidaridad, de ayudar al hermano. O sea, pienso que era un hombre con convicciones. Lo que ocurre es que en la sociedad no te permite ser así. Al final acaba tachándote y te dice que estás loco, ¿no? El personaje del loco es un personaje que después ha trascendido mucho en literatura, sobre todo en la literatura marroquí. Hay muchos, y son todos, desde luego, origen de Cervantes. Pero bueno, la gran importancia o el gran valor del Quijote es que en el Quijote y en Sancho, se ha dicho, no estoy diciendo nada nuevo, se funde perfectamente lo que es el ser humano, que es gran parte de idealismo, lo que queremos, lo que soñamos, lo que ambicionamos, y realmente la parte material, que es lo que somos, por lo que somos vencidos, nuestros pecados. Es un poco el cielo y el infierno de lo que todos estamos hechos, ¿no? Y es el personaje que representa justamente esta contradicción o esta unión que constituye al ser humano. Bueno, merece la pena profundizar en Cervantes y, por supuesto, en el Quijote, ¿no? Son dos personajes, uno real y otro ficticio, que bueno, que aquí con Manuel Gaete Jurado, catedrático de Lengua y de Literatura, nos lo recomiendas de primera mano, ¿no? De primera mano leerlo todos los años. Todos los años. Bueno, y que conste que yo no lo leo todos los años, porque este año... ¿Cuántas veces lo has leído? Pues 4 o 5 veces, completo. Pero voy a él de vez en cuando y pues voy a leer, pues no sé. Seguro que le sacas algo nuevo cada vez que lo lees. Sí, las bodas de Camacho, voy a leer las bodas de Camacho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no sé, el famoso de los gigantes y molinos y tal. Entonces siempre vuelvo a él para instruirme, para aprender, para iniciarme también en la escritura, ¿no? Porque él es la carrera, absolutamente todo lo tiene a su alrededor. Es que está todo en él, absolutamente. No solamente lo español, sino todo lo europeo, ¿eh? No hay libro todavía que le haga sombra al Quijote. No hay libro que le haga sombra. Es decir, se habló de la Biblia, pero no... Estamos en una civilización ya moderna y todavía ningún escritor ha dado con la clave. No ha dado con la clave para superar... Estarán buscando la clave porque... Supongo que sí, fíjate, pero no, todavía no se ha conseguido eso. Bueno, pues que tarde muchos años porque... Esperemos. Para así nosotros nos llevamos el palmito de ser los españoles. Claro que sí,
los que tenemos el gran hombre, ¿no? Que no nos lo quiten. Yo creo que es la obra, después de la Biblia, más traducida en el mundo. Muy bien, Manuel Gaete Jurado, ¿alguna cosita más? Actividad que llega enmarcada dentro de las actividades culturales del Real Círculo de la Amistad y también de este centenario de la muerte de Cervantes, bueno, que aprovechemos todas las que haya este año, ¿no? Sí, no, ciertamente como la figura de Cervantes es una figura absolutamente macrohumana y macroliteraria, pues que no olvidemos que también tenemos en Córdoba un personaje ilustre, con una obra interesante, el puente de conexión entre lo americano y lo español, que es el Inca Garcilaso, que recomiendo por lo menos que lo ojeen, que sepan que existe y que se den un paseo por los comentarios reales, que esto es historia de Perú, o sea que es nuestra historia, en definitiva. Bueno, hay una cantidad de personajes que tenemos ahí casi olvidados, que deberíamos de ponerlo en valor y, bueno, y pensar que es un patrimonio nuestro y que nos interesaría muchísimo, ¿no? Darle la importancia que tiene, que la tienen ya. Lo que pasa es que no... El Inca llegó con 20 años a España, o sea, prácticamente vivió toda la vida aquí y vivió en Montilla con sus parientes y después se vino aquí. Y es un personaje relativamente conocido, pero que nadie le hace, digamos, no le da a nadie la importancia que tiene. Hay que esperar al cuarto centenario para hablar de él. Y es verdad lo que tú dices, que a veces los grandes eclipsan a los no tan grandes, pero que son igualmente importantes y provechosos. Bueno, otro día te invitaremos a que hablar del Inca. Hablar del Inca, por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel Gaete. José. Bueno, pues nosotros hasta aquí llegamos hablando de este centenario, cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Recomendación que, bueno, que indaguen, que profundicen en el personaje de Cervantes y, como no, el Quijote a estas alturas. Por lo menos una vez hay que leerlo y seguro que van a repetir. Nosotros, como decía, lo dejamos aquí, volvemos el próximo día, no tenemos tiempo para más, así que ya saben, como siempre, muchísimas gracias por la atención prestada y nos volvemos a encontrar. Hasta mañana, pues, y no pasen calor. Adiós.